esa es una de las peores noticias que nos trae la prueba internacional PISA, esta prueba que mide lo que están aprendiendo chicos de 15 años. Lo primero que nos enseña esos resultados es que los estudiantes uruguayos están aprendiendo poco globalmente en comparación con lo que se aprende en los países que están mejor en materia educativa. Pero lo otro que nos están enseñando esos datos es que ese promedio general poco alentador es el resultado de combinar dos situaciones muy diferentes. Hay una minoría de uruguayos que están aprendiendo mucho y hay una mayoría de uruguayos que están aprendiendo muy poco. Para decirlo con una imagen, hay una minoría de uruguayos que están recibiendo una educación europea y hay una mayoría de uruguayos que están recibiendo una educación africana. Hace poco leía algo en algún portal de internet con respecto a, creo que es el resultado de las propias pruebas PISA o algo similar en Italia, que les había dado tan mal en algunas zonas, sobre todo el sur de Italia, estaban escandalizados porque tenían niveles de aprendizaje, decían ellos, iguales a los de Uruguay. Esto también es un... Eso habla de ese promedio general bajo, preocupantemente bajo que estamos teniendo. Pero el otro dato es igualmente importante. Fíjate, una cosa que mucha gente sabe, el gran cuco en materia de educación en América Latina es Chile. Se supone que Chile es el país que hizo la reforma educativa menos equitativa, menos preocupada por la igualdad. Bueno, los resultados de PISA muestran que los aprendizajes de Chile están más parejamente distribuidos que los de Uruguay. O sea que la enseñanza uruguaya está siendo más inequitativa esos resultados que la enseñanza chilena. Ahora, ahí parece que estamos yendo por dos temas distintos. Uno es a cuántas personas acceden al sistema educativo. Ahí te da un número y donde Uruguay puede estar arriba o abajo de otro país. Otra cosa es lo que tú estás diciendo, cuánto aprenden quienes concurren a las aulas. Cada quien. ¿No? Y una cosa que es de una trivialidad enorme, pero que a veces olvidamos y que es muy esencial, es los sistemas educativos existen para que la gente aprenda. No existen para que los niños vayan a la escuela todos los días y los muchachos vayan al liceo todas las mañanas, no existen para que los maestros tengan trabajo solamente, no existen para que los gobiernos gasten montones de plata. Todo eso es instrumental. Lo realmente importante es que como resultado de todo eso, la gente aprenda. Eso es un tema que en la sociedad uruguaya hay otras visiones con respecto a lo que significa la escuela pública. La escuela en general y particularmente la escuela pública, ¿no? Como transmisión de valores sociales, de principios cívicos y también, y vamos a hablarlo más adelante, a medida que ha avanzado la crisis económica, la exclusión social y la pobreza, como un elemento de política social, ya no solo de educación, ¿no? Es verdad, esas ideas están sobre la mesa y son en buena medida valiosas. Yo soy muy favorable a que las escuelas funcionen como centros de articulación de políticas sociales. Por ejemplo, que la escuela sea también el lugar donde los chicos son alimentados, son revisados por médicos, son vacunados. Pero lo importante es el también. Claro. Una escuela que funciona muy bien como articuladora de políticas sociales, pero que no consigue enseñar, como escuela es un fracaso, aunque sea muy buena como centro de políticas sociales. Vamos a volver con este tema, pero seguramente después de la pausa vamos a hablar del mundo, porque a veces, y sobre todo en el tema educativo, Pablo, parece que los uruguayos pretendemos inventar la pólvora, hacer un sistema que no necesariamente coincida con las pautas que seguramente se están dando con problemas similares o con realidades, incluso con realidades distintas en otra parte del mundo. Pero antes de cerrar este bloque, te invito y los invito a escuchar a Ricardo Vilaró, profesor, inspector de matemática, quien habla cómo se expande a alta velocidad el conocimiento y cómo el drama de la educación uruguaya es que los uruguayos vamos perdiendo la carrera en el mundo. O sea, la educación, el desarrollo, la producción, los modos de trabajo, de producción, la posibilidad de vivir, de entender el mundo y de contribuir también como ciudadano al cambio, requiere educación, requiere formación permanente, ¿no? El conocimiento se expande a altas velocidades, lo tecnológico ha penetrado a la sociedad por todos lados, y entonces la educación es clave, y ahí está uno de los grandes dramas del Uruguay. La enseñanza media no funciona, funciona mal, tenemos dificultades en los liceos, es una tragedia porque en cierta medida estamos perdiendo carrera en el mundo.
no tenemos una buena calidad educativa, y esto es independiente de los esfuerzos que seguramente se han hecho, pero no tenemos una calidad promedio buena en la educación uruguaya. Si nos comparamos, como es que hay que hacer, los países chicos lo tienen que hacer, compararse, medirse con aquellos que están más adelante, realmente contra la imagen más o menos admitida de un buen sistema educativo, la calidad de nuestros aprendizajes es efectivamente mala. Y si esto lo cortamos por la sociedad, digamos, nos vamos a dar cuenta de una cosa todavía más grave, y es que los ricos en la sociedad aprenden más y mejor que los pobres en la sociedad uruguaya. Y esa es una deuda absolutamente urgente. Los ricos aprenden más que los pobres, la calidad del aprendizaje es mala, decía José Rila. Antes Ricardo Vilaró decía que estamos perdiendo carrera en el mundo. Pablo, da la impresión de que en un país con un contexto de exclusión social como el Uruguay, de pobreza, hubiera una disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Educamos a los más sacrificando la calidad o hacemos un tipo de educación donde importe el rendimiento y los niveles de aprendizaje, aunque algunos queden rezagados? Sí, creo que tenemos problemas injustificablemente graves si nosotros miramos la realidad del Uruguay. En Uruguay tendría que ser bastante fácil asegurar aprendizajes de calidad para todos. Tengamos en cuenta algunos datos que creo que ayudan al contexto. Somos pocos, somos 3 millones de habitantes, un poquito más. Eso significa que demográficamente somos un barrio de San Pablo o un barrio de Ciudad de México. Para tener una idea de cómo el número puede incidir, en México, la cantidad de alumnos de la enseñanza preprimaria, primaria y media, de la que se tienen que ocupar las autoridades educativas, son 25 millones de alumnos. O sea, los responsables de la educación mexicana, de la educación no universitaria mexicana, se tienen que ocupar de 25 millones de alumnos. Pero eso puede explicar, o mejor dicho, puede no justificar los problemas de carácter operativo y administrativo, pero también tienen recursos propios de una sociedad con tantos millones de habitantes. Tienen recursos, pero tienen muchos problemas que nosotros no tenemos. Por ejemplo, esa inmensa población crece 5 veces más rápido que la uruguaya. Quiere decir que solo para mantener el mismo nivel de cobertura escolar, todos los años hay que agregar miles de aulas y miles de maestros, solo para seguir diciendo que el mismo porcentaje de chicos está siendo escolarizado. Nuestra población no crece, de hecho ahora estamos ante un fenómeno extraño de que la educación pública está perdiendo alumnos. Quiere decir que esa inmensa presión demográfica que tiene México, que tiene Brasil, que tiene la propia Argentina, un montón de países, nosotros no lo tenemos. Tenemos un nivel de pobreza enormemente preocupante, un nivel de pobreza escandalizante para nuestra conciencia como uruguayos, pero comparativamente no tenemos un nivel de pobreza alto. Colombia tiene el doble de pobres que Uruguay. Y sin embargo, cuando uno mira las pruebas de PISA, a Colombia no le va mucho peor que a Uruguay. Quiere decir que, si bien obviamente es cierto que tenemos problemas sociales, cuando uno adopta una mirada comparativa, la sensación que uno tiene es los problemas educativos que tenemos son demasiado graves para los desafíos sociales y económicos que enfrentamos. ¿Y a qué se lo atribuyes tú? Bueno, eso significa algo muy importante, y es que las causas del problema están en el sistema educativo. Muchas veces cuando uno dice tenemos problemas de deserción, tenemos problemas de malos niveles de los aprendizajes, hay una reacción muy frecuente que consiste en señalar todo lo que hay afuera de la escuela. Pero mire la pobreza, mire la desigualdad de núcleo familiar. Todo eso es verdad. Ahora, cuando uno adopta una visión comparada, se da cuenta que otros países que tienen problemas sociales más graves les va mejor o no demasiado peor que a nosotros. Eso significa algo estamos haciendo mal dentro del sistema educativo. Durante en este gobierno, esta administración de gobierno, se procesaron 2 grandes discusiones en torno a lo educativo. Ninguna de las dos tuvo que ver con los contenidos, por un lado, ¿no? Pero una fue cómo resolver las cuestiones del poder de la educación, quién va a gobernar la educación. Ese fue el gran enfrentamiento que tuvo finalmente el gobierno y su proyecto de ley, ya ley sancionada, con los gremios de la enseñanza que pretendían cogobernar y tener mayor autonomía. Y por otro lado se habló de dinero, si se llega al 4,5, si no se llega al 4,5.
¿A esto te referías cuando hablabas o a estos temas, cuando hablabas de que los problemas están dentro del sistema educativo? Sí, yo creo que la experiencia que hemos hecho estos años es una experiencia cara pero interesante. Hemos aumentado enormemente la cantidad de dinero que se vuelca en el sistema educativo. Hemos hecho un despliegue de debate y de aprobación de una nueva ley que ha modificado profundamente el esquema general de gobierno de la educación. Pero cuando uno mira las cifras, los grandes problemas que tenía la educación uruguaya al inicio de este gobierno siguen estando ahí. Seguimos teniendo una terrible deserción en secundaria, seguimos teniendo mala calidad de aprendizajes y de hecho algunos problemas se agravaron. Por ejemplo, hemos asistido en estos años al estallido de la violencia descontrolada en los centros de estudio. Hay que aclarar, esto no empieza con este gobierno. Los problemas de convivencia y los problemas de funcionamiento de los establecimientos de enseñanza vienen de antes, pero la verdad es que nos hemos degradado aún más y ha habido una explosión que ha hecho que por primera vez en el transcurso de este gobierno se haya vuelto normal que se suspendan clases en liceos debido a los conflictos que hay adentro. Quiere decir, estamos gastando mucho más, hicimos un esfuerzo político muy grande de recomponer una serie de cosas y redistribuir el poder, pero no estamos teniendo mejores resultados. Quiere decir, nos hemos vuelto más ineficientes. Ahora, ¿cómo se resuelven estos temas en el resto del mundo, o al menos en aquellos países que han logrado resolverlo de manera más o menos satisfactoria y con los cuales podamos compararnos? Por ejemplo, ¿cuánto se invierte del PBI, calculando sobre el PBI, en educación? ¿Quién es el que gobierna la enseñanza en otras partes del mundo? Porque aquí, reitero, lo sabes tú y obviamente y lo saben los televidentes, se ha discutido en torno a los recursos, la cantidad de dinero asignada a la educación y a quién iba finalmente a controlar qué se educaba, cómo se educaba, etc. Lo primero que hay que tener claro, el dinero es necesario para tener buena educación, pero el dinero no alcanza para fabricar buena educación. Eso lo muestran todos los estudios comparados que existen. Por poner un ejemplo, Finlandia gasta por alumno mucho menos de lo que gasta Estados Unidos. Pero Finlandia quedó número 1 en la prueba internacional PISA de ciencias y Estados Unidos quedó en el lugar 29. Muy lejos de la punta. Además de gastar, hay que gastar bien. Si no, simplemente lo que hacemos es aumentar el derroche. Eso es a una escala mucho menor lo que hemos experimentado en estos años aquí en Uruguay. Hemos aumentado el gasto educativo, lo que significa le hemos sacado más plata del bolsillo a los contribuyentes, hemos aumentado la presión sobre los contribuyentes que ya tienen suficientes necesidades económicas que atender, pero no hemos mejorado la calidad educativa.